Bienvenidos de nuevo a la clase de hemoterapia. En esta segunda parte nos centraremos en explicar las indicaciones de los diferentes componentes sanguíneos, de los que se obtienen de la sangre total, principalmente los hematíes, el plasma y las plaquetas. Aunque se les explicará con más detalle en la clase dedicada precisamente a la donación de sangre y a la producción de los componentes sanguíneos, sepan ustedes que la sangre no puede producirse industrialmente ni puede conservarse durante periodos prolongados. Por tanto, la transfusión de sangre depende críticamente de la donación que hagan de modo regular y sostenido los ciudadanos. Ustedes han de saber que la donación de sangre en la gran mayoría de los países industrializados es voluntaria y altruista, y que esta sangre donada, aquí tenemos el ejemplo de una donación estándar de 450 mililitros de sangre total. Esta sangre donada, como les digo, rara vez se conserva y se transfunde como tal, sino que inmediatamente después de la donación es procesada en sus diferentes componentes. Se realiza un fraccionamiento por centrifugación y, aprovechando la diferencia de densidad de los hematíes, leucocitos, las plaquetas y el plasma, estos pueden separarse, de tal modo que de cada donación suelen obtenerse como mínimo 3 componentes diferentes: los hematíes, el plasma y las plaquetas. Por otra parte, una muestra de sangre obtenida del donante es analizada a la búsqueda de posibles enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión, también para determinar el grupo sanguíneo, la presencia de anticuerpos irregulares, etc. En estos momentos esto se hace de un modo muy automatizado en grandes cadenas de análisis en los bancos de sangre regionales, como la que ilustra esta imagen. Este fraccionamiento sanguíneo, el que de una unidad de sangre total puedan obtenerse, como les digo, hasta 3 componentes y en ocasiones alguno más, es lo que ha dado lugar al concepto de hemoterapia por componentes, es decir, el administrar a cada paciente justo el componente que necesita. Es raro que un mismo paciente necesite a la vez concentrado de hematíes, plasma y plaquetas. Esto básicamente suele ocurrir solo en los casos de transfusión masiva por hemorragia. Por otro lado, permite que cada componente se almacene en sus condiciones óptimas, que son diferentes para cada uno de ellos, y por tanto permite el mejor aprovechamiento de un recurso escaso como es la sangre donada. Aquí tenemos un ejemplo de la conservación de concentrados de hematíes. Esta es la cámara del Hospital Clínico de Barcelona. Los hematíes se conservan a 4 grados durante un periodo máximo de 42 días. Esto ya se les explicará con más detalle en otra clase. El plasma, que este es el ejemplo de una bolsa de plasma obtenida de una bolsa de sangre total. Se conserva congelado a temperaturas por debajo de menos 18, menos 30 grados centígrados, y el periodo de conservación puede llegar a ser prolongado, puede ser, según las condiciones de almacenamiento, puede ser superior o igual a los 3 años. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que se denomina una unidad de plaquetas terapéutica, que es la mezcla de las plaquetas obtenidas de 4, 5, 6 donaciones de sangre total y que requieren también unas condiciones de almacenamiento especiales, en este caso a temperatura ambiente, alrededor de 22 grados, en agitación continua y durante un periodo mucho más breve que el de los hematíes y que el del plasma, puesto que no puede superar los 5 días. Vamos a entrar ya en la indicación de la transfusión de hematíes, y lo vamos a hacer revisando algunos conceptos básicos de la fisiología del transporte de oxígeno. Debe decirse, y esto es conveniente que ustedes lo recuerden, que el único efecto terapéutico de la transfusión de hematíes es el aumentar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre de un modo transitorio. Aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, primer concepto, y de un modo transitorio, segundo concepto. Es decir, en un paciente con anemia, si no tratamos la etiología de la anemia, la transfusión será un remedio transitorio. Revisen ustedes en sus libros de fisiología de segundo de licenciatura los mecanismos relacionados con la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, que aquí les voy a explicar muy brevemente. Saben ustedes que la capacidad de transporte de oxígeno depende de la concentración de hemoglobina, de la saturación de hemoglobina y del gasto cardíaco. Gasto cardíaco es el volumen de sangre que moviliza al corazón por minuto, y el cual a su vez depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Cuánto se expulsa en cada una de las contracciones del ventrículo izquierdo y con qué frecuencia se contrae el ventrículo izquierdo.
A su vez, el volumen sistólico depende de la contractibilidad miocárdica, de la precarga, de las resistencias periféricas, y estas últimas dependen de la viscosidad de la sangre, en lo que es muy importante la cifra de hemoglobina, y del tono arteriolar. Como la saturación de oxígeno en una persona sana, normal, ya está próxima al 100%, la disminución de la cifra de hemoglobina, anemia, suele compensarse mediante un aumento del gasto cardíaco y sobre todo un aumento de la frecuencia cardíaca. De ahí el que la taquicardia sea uno de los signos más frecuentes en caso de anemia, sobre todo de anemia que no sea de instauración muy lenta y que permita la adaptación fisiológica. Veían ustedes en la diapositiva anterior, podemos volver a ella, que la hemoglobina, la concentración de hemoglobina, o el hematócrito, o la cantidad de hematíes, influye de dos modos opuestos en el transporte de oxígeno. Por un lado, a mayor cantidad de hemoglobina, el número de hematíes, mayor capacidad de transporte de oxígeno, pero por otro lado, también al aumentar el número de hematíes, aumenta las resistencias periféricas, aumenta la viscosidad de la sangre, con lo cual disminuye el gasto cardíaco y disminuye la capacidad total de transporte de oxígeno. Y en experimentos, tanto en animales como en humanos, se muestra que existe un hematócrito, que es alrededor del hematócrito fisiológico, en el que la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre es máximo. Si aumentamos el hematócrito, disminuye por aumento de las resistencias periféricas, de la viscosidad de la sangre, la capacidad de transporte de oxígeno. Si lo disminuimos, disminuye también la capacidad de transporte de oxígeno, en este caso por déficit, por anemia, por déficit de hemoglobina. Repasen ustedes también la curva de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es la curva que relaciona la presión parcial de oxígeno en sangre con el porcentaje de saturación de oxihemoglobina y que tiene esta forma tradicional de S y que se ve influida por diferentes factores: el pH, la concentración de 2,3-difosfoglicerato, la temperatura, etc. Recuerden ustedes que lo que se conoce como un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de saturación de la hemoglobina implica una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, es decir, a la misma presión parcial de oxígeno aumenta la saturación y por tanto la hemoglobina cede mal el oxígeno a los tejidos, mientras que un desplazamiento a la derecha implica lo contrario, una disminución de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es importante que recuerden ustedes aquí el papel del 2,3-difosfoglicerato, la disminución de este compuesto 2,3-difosfoglicerato aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, mientras que el aumento del 2,3-difosfoglicerato la disminuye. Y es importante que lo recuerden porque en la sangre almacenada, la sangre que se tiene pues en la cámara o en la nevera, como habíamos visto antes, la concentración de 2,3-difosfoglicerato de los hematíes disminuye sustancialmente, prácticamente se hace de cero a partir del séptimo, octavo, décimo día de conservación. Por tanto, esta sangre que transfundimos tiene una gran afinidad por el oxígeno y la cede mal a los tejidos. Y aunque este fenómeno se normaliza en la sangre transfundida un tiempo después de la transfusión, unas 48 horas después, tiene importancia, como veremos luego en el caso de la transfusión masiva. Sepan ustedes que el 2,3-difosfoglicerato compite con el oxígeno en el grupo M. Y repasen también ustedes, en este caso en la bioquímica de primero, la glucólisis, puesto que esta es la principal, en realidad la única vía de producción de energía del hematíe. Recuerden ustedes lo que es la vía de las pentosas, que es la que da lugar a la producción del 2,3-difosfoglicerato, que como decíamos hace un momento, regula la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que esta vía de las pentosas está asociada a la glucólisis y que en un momento determinado el hematíe puede decidir entre producir por cada molécula de glucosa 2 moléculas de 2,3-difosfoglicerato o 2 moléculas de ATP. Cuando el hematíe lo tenemos, por decirlo de algún modo, encerrado en una bolsa de plástico, en la nevera o en la cámara de sangre, su principal preocupación es mantener la integridad de la membrana,
y para esto necesita ATP. Por tanto, disminuye la producción de 2,3-difosfoglicerato para aumentar la producción de ATP. De ahí lo que comentábamos de la disminución de la concentración de 2,3-difosfoglicerato en los hematíes conservados o almacenados. En esta diapositiva tienen ustedes una estimación de lo que sería la capacidad de transporte de oxígeno pues en una persona sana en reposo. 1 gramo de hemoglobina con una saturación al 100% tiene la capacidad de transportar 1,31 mililitros de oxígeno. La saturación de la hemoglobina, la saturación arterial de la hemoglobina viene a ser de un 97% y con una cifra de hemoglobina de 14 gramos por decilitro y un gasto cardíaco de 5 litros, pues si hacemos las operaciones correspondientes, nos viene a salir que una persona sana en reposo, su capacidad de transporte de oxígeno es de aproximadamente 1 litro de oxígeno por minuto, o aproximadamente de unos 180 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Esto supera con mucho a las necesidades de oxígeno de una persona sana en reposo, puesto que en estas condiciones el consumo de oxígeno es de aproximadamente 1/4 parte de la capacidad de transporte, unos 250 mililitros por minuto. Como les digo, pues aproximadamente el 25% de la oferta de oxígeno. Este mecanismo de seguridad de exceso de la capacidad de transporte de oxígeno con relación a la demanda es muy frecuente en otros fenómenos fisiología animal, es un mecanismo de defensa. Esto, no obstante, es lo que ocurre en la persona en reposo. En una persona que haga ejercicio, obviamente la necesidad de oxígeno aumenta, y aumenta de una forma muy marcada. La saturación de hemoglobina, como les digo, no puede aumentar, no tiene margen para aumentar mucho más. La cantidad de hemoglobina tampoco, salvo los deportistas que se dopan con EPO o con autotransfusión, y entonces la compensación se hace a expensas, la necesidad de aumentar el transporte de oxígeno se hace a expensas de un aumento del gasto cardíaco, sobre todo de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Este exceso en la capacidad de transporte de oxígeno con relación a las necesidades es lo que explica que en los casos de anemia de instauración muy lenta, como puede ser el ejemplo paradigmático la anemia megaloblástica, los mecanismos de compensación fisiológicas permitan que el paciente no presente síntomas de anemia hasta que alcanza cifras de hemoglobina muy bajas. Así no es raro ver pacientes con anemia megaloblástica que llegan a la consulta con cifras de hemoglobina de 6 y que están prácticamente asintomáticos hasta poco tiempo antes de la visita. Decíamos además que la capacidad de transporte de oxígeno, de aumentar el transporte de oxígeno que se consigue con la transfusión, es transitorio. Y efectivamente es así, porque la vida de los hematíes transfundidos está limitada. En experimentos animales o con personas en condiciones óptimas, esta vida media de los hematíes transfundidos oscila alrededor de los 60 días. Esto depende mucho del tiempo de conservación de los hematíes, de las condiciones de conservación, y en la práctica es raro que sea más allá de 30 días. En cualquier caso, es variable y difícil de prever en casos individuales, puesto que a las condiciones que provocaron la anemia pueden unirse otras, como las pérdidas crónicas de sangre por el tubo digestivo, hemólisis, etcétera, que hacen que grados diferentes de funcionamiento de la médula ósea que hacen que la vida media de los hematíes transfundidos varíe mucho de una persona a otra. En cualquier caso, obviamente, recuerden ustedes que la transfusión, como decíamos, produce un efecto terapéutico transitorio. Una cuestión práctica a la hora de evaluar la eficacia de la transfusión. Conviene tener presente la siguiente mnemotecnia. En una persona adulta de constitución normal, la transfusión de una unidad de concentrado de hematíes es de esperar que incremente la cifra de hematócrito del paciente en 3 puntos porcentuales y la cifra de hemoglobina en 1 gramo por decilitro. Y también es conveniente saber que la evaluación de este efecto de aumento del hematócrito o de la cifra de hemoglobina puede hacerse ya a los 15-30 minutos de haber acabado la transfusión. Hay algunos libros
problema de los libros de medicina y de otras disciplinas es que a veces se copian unas ediciones a las anteriores, y el concepto que existía hace tiempo es que era necesario que pasaran casi 24 horas para saber cuál había sido, para que se equilibrase la volemia y saber cuál había sido el efecto de la transfusión sobre el hematócrito. Yo les presento aquí a la izquierda unas gráficas de un estudio realizado ya hace años en el Hospital Clínico de Barcelona, donde se ve pues que efectivamente el incremento de las cifras de hematócrito o de hemoglobina se produce ya a los 15 minutos de haber finalizado la transfusión y se mantienen más o menos en las mismas cifras en pacientes estables y que no tengan pérdidas de sangre. Se mantienen, pues, como decíamos, hasta 24 horas después. Recuerden, pues, que la transfusión de un concentrado de hematíes es de esperar que incremente el hematócrito en 3 puntos porcentuales aproximadamente y la hemoglobina en 1 gramo por decilitro. Y que cuando esto no es así, hay que buscar a ver cuál ha sido la causa de esta falta de respuesta. Veremos algunos ejemplos luego en las clases prácticas o en las clases presenciales. ¿Cuáles son las indicaciones de la transfusión de hematíes? Pues este es uno de los terrenos más debatidos de la medicina moderna, porque es muy difícil ponerle cifras y ponerle números. Pero los criterios generales que nos deben guiar a la hora de establecer la indicación de la transfusión de hematíes son los que tienen ustedes aquí listados en esta diapositiva. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que la tolerancia a la anemia es muy idiosincrática. Ustedes ya sabrán a esas alturas de la licenciatura que en medicina empleamos la palabra idiosincrática o idiosincrasia cuando nos referimos a la variabilidad de comportamientos individuales por causas que desconocemos. La tolerancia a la anemia, pues, es muy idiosincrática, tanto por parte del paciente como por parte del médico responsable del paciente. Que no hay criterios de aplicabilidad universal. La indicación ha de ser individualizada y ha de basarse en el mejor juicio clínico y no solo en los datos de laboratorio, no solo en la cifra de hemoglobina o de hematócrito. Que como ante cualquier actitud o acción terapéutica hay que hacer un balance entre los riesgos y los beneficios. Debemos considerar también en el caso de la transfusión, y como mencionábamos antes, que estamos empleando un recurso escaso cuya disponibilidad no está garantizada en todo momento y lugar, porque depende de la voluntariedad de los ciudadanos y por descontado puede ocurrir, y de hecho ocurre, en casos de vacaciones, finales de agosto, epidemias de gripe, etcétera, en que las reservas de sangre no alcanzan para satisfacer todas las necesidades y en el peor de los casos pues hay que proceder a la suspensión de intervenciones quirúrgicas, suspensión o aplazamiento de intervenciones quirúrgicas programadas o otro tipo de medidas. Y una cuestión también importante es que debe evaluarse siempre el efecto de la transfusión, tanto desde el punto de vista clínico, en el sentido pues que se ha conseguido que desaparezcan aquellos síntomas que nosotros queríamos tratar, síntomas dependientes del síndrome anémico, pueden ser pues desde la fatiga a pequeños esfuerzos hasta el ángulo hemodinámico o lo que fuera, o bien también sobre el hematócrito, que se ha alcanzado el hematócrito que pretendíamos. Se ha producido este incremento de aproximadamente unos 3 puntos porcentuales por unidad de concentrado de hematíes transfundidos. Decíamos que la tolerancia a la anemia es muy idiosincrática. ¿Y de qué depende esta idiosincrasia? ¿De qué depende esta tolerancia individual? Pues de varios factores. En primer lugar, de la velocidad de instauración. Cuanto más crónica sea la instauración de la anemia, como el caso que veíamos antes de la megaloblástica, mejor tolerada es, porque da tiempo a que los mecanismos cardiovasculares de adaptación pues consigan compensar la anemia. La edad. Los jóvenes obviamente toleran mucho mejor la anemia que la gente de edad avanzada. Por otra parte, a la patología cardiovascular asociada, cardiopatía isquémica, estenosis aórtica, antecedentes de trombosis arterial, que pueden hacer que algún territorio vascular o algún órgano sea particularmente sensible a la anemia, porque de hecho ya está recibiendo un flujo crítico de sangre por estenosis arterial o por lo que sea. Medicamentos, por ejemplo los betabloqueantes. Los betabloqueantes impiden
la taquicardización, es como respuesta a la anemia, que es uno de los principales mecanismos de compensación fisiológica, como veíamos antes. Y otros factores que pueden influir en que la tolerancia a la anemia o el riesgo que represente la anemia para el paciente pues varíe mucho de uno a otro. ¿Qué factores debemos tener en cuenta pues a la hora de indicar la transfusión de Matías? En primer lugar, si la anemia es crónica o es aguda. En el caso de la anemia crónica, hemos de valorar la concentración de hemoglobina, la tolerancia clínica a la anemia, el grado de adaptación fisiológica que veíamos antes, la existencia o no de factores de riesgo cardiovascular, pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica, accidente vascular cerebral, seremos más propensos a transfundirlos, y la existencia o no de un tratamiento farmacológico efectivo. Si estamos ante una anemia hemolítica autoinmune que sabemos que va a responder al tratamiento con corticoides dentro de los 5, 7 o 10 días siguientes y el paciente no está en una situación crítica, pues tendremos tendencia a no transfundir y a esperar que haga efecto el tratamiento farmacológico. Y lo mismo en una anemia ferropénica en la que es de esperar que responda con rapidez al tratamiento marcial con hierro. Mientras que, por otro lado, en el caso de una anemia que no tenga un tratamiento farmacológico efectivo, como puede ser el caso de un síndrome mielodisplásico, pues probablemente seremos más propensos a transfundir, porque si no lo hacemos ahora, lo tendremos que hacer dentro de unos días. En el caso de la anemia aguda hemorrágica, la situación es diferente. Aquí lo más importante es reponer la volemia. Hay que tener en cuenta que en el caso de una anemia hemorrágica aguda, las cifras de hematócrito y hemoglobina no son fiables. Y no son fiables porque inmediatamente después de perder 1,5 litros de sangre total, si hacemos una determinación de hemoglobina y hematócrito, será exactamente la misma que antes de haber perdido 1,5 litros de sangre total, porque no ha dado tiempo que se haya producido la hemodilución. Y, por otro lado, en los pacientes que llegan al hospital, se les ha hecho una reanimación volémica fundamentada en coloides y cristaloides, pues es muy posible que las cifras de hematócrito y hemoglobina sean más bajas de lo que deberían ser porque se ha producido una hemodilución. En el caso de anemia hemorrágica aguda, recuerden ustedes que las cifras de hematócrito y hemoglobina no son fiables para determinar la indicación de la transfusión y que ésta debe basarse en la presencia de signos y síntomas de hipoxemia, y veremos ejemplos en las clases presenciales y luego les presentaré también una tabla. También hemos de tener en cuenta si la hemorragia sigue activa o no sigue activa y si existe un riesgo inminente de recidiva. Ante una hemorragia activa que no esté controlada o que sospechemos que puede recidivar, pues seremos más propensos a no esperar y a transfundir al paciente. En la mayoría de los centros hospitalarios, la indicación de la transfusión suele basarse en algoritmos consensuados pues entre todos los expertos, anestesistas, intensivistas, hematólogos, etcétera, que pretenden ser de ayuda en el ejercicio de este buen juicio clínico a la hora de indicar la transfusión de Matías. Yo les presento el que utilizamos en el Hospital Clínic de Barcelona. Esto no es palabra divina, es decir, en cualquier otro hospital pues pueden encontrar otro con cifras diferentes, pero les da una idea más o menos de cómo suelen ser estos algoritmos. Aquí, por ejemplo, en el caso de que el paciente pues tenga un hematócrito superior al 27%, una hemoglobina superior a 9 gramos decilitro, pues se considera que no está indicada la transfusión. De todos modos, se tiene en cuenta que obviamente predomina el juicio clínico del médico responsable del paciente y lo que se le pide en ese caso es que justifique su criterio médico. Se tiene en cuenta también la existencia o no de tratamiento farmacológico para la causa de la anemia, la tolerancia clínica a la anemia, la existencia de factores de riesgo cardiovascular, etc. En definitiva, este es un algoritmo para ayudar a tomar la decisión de transfundir o no transfundir ante un paciente concreto. Y este, como otros muchos algoritmos, pues no deja de ser una simplificación de la realidad que puede llegar a ser mucho más compleja. En el caso de la anemia hemorrágica aguda, como les decía, la situación es diferente. Aquí lo que hay que hacer es una estimación del volumen de sangre perdido. Esto puede hacerse por signos y síntomas clínicos,
fácilmente obtenibles a la hora de la exploración física del paciente, como el estado mental, color y temperatura de las extremidades, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión, la reflexión capilar. La reflexión capilar es, si ustedes cogen pues cualquiera de los dedos de la mano, el pulpejo, y lo apretan y sueltan, verán que mientras está apretado pues está pálido e inmediatamente después de soltarlo vuelve a coger un color rojizo. Esto quiere decir que ustedes tienen una buena volemia y una buena cifra de hemoglobina. Si por el contrario lo aprietan, lo sueltan y sigue pálido o tarda en reflexionarse los capilares del pulpejo del dedo, dato que indica que ustedes han perdido sangre. Esta, como les digo, es una tabla muy clásica, basada en datos exclusivamente clínicos. Esto en el momento en el que el paciente llega pues al servicio de urgencias del hospital y se empieza la monitorización, pues ya se obtienen muchos más datos y más objetivos, como los de oximetría, la saturación de hemoglobina, presión venosa central, presión capilar pulmonar, etc. Pasamos ahora a la transfusión de plasma. Y conviene recordar que el efecto terapéutico de la transfusión de plasma es también transitorio, como el de la transfusión de Matías, y actúa sobre la tasa de los factores de la coagulación, tanto de los procoagulantes como de los anticoagulantes. El elemento terapéutico del que disponemos es la unidad de plasma fresco congelado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es un producto terapéutico que tiene una tasa normal tanto de los procoagulantes como de los anticoagulantes. Anticoagulantes me refiero a proteína S, proteína C, antitrombina 3, etc. Ya se los han explicado en hemostasia. El volumen de las unidades de plasma puede ser muy variable, puede oscilar entre los 200 mililitros y los 500 o más mililitros en las unidades que se obtienen por aféresis. Los aféresis lo explicarán en una clase siguiente. Y por tanto, el plasma debe dosificarse por volumen, no por número de unidades. Es muy impreciso pedir al banco de sangre, por ejemplo, que para un determinado paciente queremos 4 unidades de sangre, porque esto pueden ser 800 mililitros o pueden ser 2 litros. Lo conveniente es dosificarlo por volumen, tantos mililitros, y el banco de sangre pues ya ajustará el volumen de las unidades a aquello que nosotros queremos. La dosis estándar es muy difícil de establecer, pero para que sea eficaz tiene que estar por encima de 15 mililitros por kilogramo de peso, y esto viene a ser pues aproximadamente 1 litro de plasma en el paciente adulto. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues hay unos criterios generales que deben guiar la indicación de la transfusión de plasma. Debe emplearse solo en pacientes con déficit de factores de la coagulación plasmática, congénitos o adquiridos, o bien con algunas enfermedades específicas, como la púrpura trombocitopénica trombótica, por déficit de Adams 13, que les deben haber explicado en una de las clases precedentes de hemostasia. Siempre que este déficit de factores de la coagulación provoque hemorragia o un riesgo alto de hemorragia, por ejemplo, antes de una intervención quirúrgica, donde puede estar indicado transfundir plasma de modo profiláctico, siempre y cuando también no haya un tratamiento alternativo más seguro y específico. Y el paradigma es el concentrado de factor 8 en el caso de la hemofilia A. No debe emplearse nunca como reposición de la volemia. Para eso disponemos de productos mucho más seguros que el plasma, como los gelatinas, Hemoc, Perfundin e incluso albúmina. Conviene recordar también algo parecido a lo que nos ocurría con la cifra de hemoglobina y la indicación de la transfusión de Matías, que en el caso de la transfusión de plasma no hay cifras de tiempo de protrombina o de tiempo de cefalina de valor universal, por debajo de las cuales siempre esté indicada la transfusión de plasma y por encima de las cuales nunca esté indicada. Ha de individualizarse la indicación, y que generalmente, también como ocurría con la transfusión de Matías, la indicación está basada en consenso de expertos y se refleja en forma de protocolos, guías clínicas, etcétera, pues que pueden variar de un centro hospitalario a otro. Transfusión de plaquetas. Pues, de nuevo, como con todos los componentes sanguíneos lábiles, el efecto de la transfusión de plaquetas es transitorio y consiste en aumentar o bien la cifra de las plaquetas que existen en sangre o la funcionalidad de esas plaquetas. Es decir, en un paciente con una enfermedad de Bernard-Soulier, por ejemplo,
en el que resulta necesario transfundir plaquetas, porque en ese momento pues no se dispone de ningún otro recurso terapéutico, pues el paciente puede tener una cifra de plaquetas casi normal, puede estar en 80, 90, 100.000 plaquetas, pero aún así estas plaquetas no funcionan y hemos de hacerle una transfusión de plaquetas, no para aumentar el recuento, sino para que tenga plaquetas funcionalmente activas. Por el contrario, en un paciente con una trombocitopenia, por ejemplo, secundaria o una leucemia aguda, con una cifra de plaquetas de menos de 10.000 y que tiene una epistaxis, obviamente aquí la función de la transfusión de plaquetas será la de aumentar el recuento de plaquetas, con plaquetas, eso sí, funcionalmente activas. ¿De qué producto disponemos? Pues la dosis terapéutica de plaquetas, y esta no es una cifra que sea necesario que recuerden ustedes, está en 3 y pico por 10 a la 11 plaquetas. Y esto lo podemos conseguir con una donación específica de plaquetas mediante un procedimiento de aféresis. La aféresis, como ya les he dicho, se les explicará en una de las clases presenciales, o bien mezclando las plaquetas que obtenemos de varias donaciones de sangre total. Y es necesario mezclarla de varias donaciones, generalmente 4, 5, 6, para poder alcanzar esta cifra de 3 por 10 a la 11. Generalmente los pools, mezclas de estas plaquetas, vienen a ser de 5 donaciones de sangre, o bien se puede obtener, como les decía, por una donación por plaquetoaféresis. Es de esperar que la transfusión de una de estas unidades terapéuticas aumente el recuento de plaquetas en unas 30.000 por 10 a la 9, en unas 30 por 10 a la 9 litro, 30.000 por microlitro, y la vida media efectiva de las plaquetas se estima que está entre 3 y 5 días, más bien hacia los 3 días en la práctica que hacia los 5. ¿En qué se fundamenta la indicación de la transfusión de plaquetas? Pues como les comentaba, los receptores son pacientes con trombocitopenia, generalmente, con muchas causas, o con trombocitopatía adquirida, por ejemplo, tratamiento con aspina, anticuerpos antiplaquetarios, etcétera, o bien congénita, por una enfermedad como el Glassman o el Bernard-Soulier. Y la transfusión puede indicarse con una intención terapéutica, que es la de frenar una hemorragia en la que consideremos que la trombocitopenia o la trombocitopatía están desempeñando un papel importante, o con intención profiláctica para prevenir la hemorragia espontánea inducida por maniobras invasivas, como por ejemplo en pacientes pues, con trombocitopenia o trombocitopatía que han de someterse a intervenciones quirúrgicas, biopsia de hígado, etc. En la gran mayoría de los hospitales, la gran mayoría de las transfusiones de plaquetas se hacen con intención profiláctica, sobre todo a pacientes oncohematológicos, pacientes que durante el periodo de aplasia que sigue a la recuperación de una leucemia aguda, de una tanda de quimioterapia, de un trasplante de médula ósea, pues pasan varios días y en ocasiones algunas semanas con cifras de plaquetas muy bajas, y entonces cada cierto tiempo, de modo casi regular, se les van haciendo transfusiones de plaquetas para evitar o disminuir el riesgo de hemorragia espontánea, sobre todo hemorragia grave, hemorragia digestiva o hemorragia cerebral. Hay algunos criterios que hay que tener en cuenta a la hora de indicar la transfusión de plaquetas, y es que en la trombocitopenia crónica y en ausencia de factores coadyuvantes, la hemorragia espontánea es rara, cuando la cifra de plaquetas está por encima de 20 por 10 a la 9 litro, y excepcional con plaquetas superiores a 50 por 10 a la 9 litro. En esta situación, cuando el paciente presenta una hemorragia, sobre todo después de una intervención quirúrgica, la cifra de plaquetas está por encima de 50.000 por microlitro, o el volumen de la hemorragia, el flujo de la hemorragia es muy elevado, superior a 300 mililitros por hora, hay que pensar que estamos ante una lesión anatómica, un déficit de hemostasia quirúrgica, una úlcera, una herida, algo que no vamos a solucionar solo con la transfusión de plaquetas. La hemorragia por trombocitopenia suele ser una hemorragia de bajo flujo, de bajo volumen. Ahora, eso sí, puede ser que ocurra en un órgano como el sistema nervioso central, el ojo, la médula espinal, etcétera, donde un pequeño volumen de hemorragia produzca una catástrofe, aunque no sea por exsanguinación. Cuando yo les hablo de factores coadyuvantes,
pues quiero decir que no tengan otros déficits de la coagulación, por ejemplo, que no hayan estado en tratamiento pues con antivitamina K, que no tengan un tiempo de quick muy elevado porque se trate de pacientes con insuficiencia hepática, que no hayan tomado aspirina, etc. Y en cuanto a la indicación, hay que tener en cuenta, en relación con lo que les decía antes, que hemorragias de poco volumen, pero en localizaciones anatómicas críticas pueden ser devastadoras, pues como les decía, cuando se indica la transfusión de plaquetas en intervenciones con intención profiláctica, en intervenciones sobre el sistema nervioso central, ojo, vías urinarias, hay que conseguir mantener el recuento por encima de 80 o 100.000 por 10 a la 9 litro, en lugar de las 50.000 que les mencionaba. Con intención profiláctica, la transfusión de plaquetas no está indicada en la trombocitopenia por destrucción periférica, es decir, cuando el mecanismo de la trombocitopenia es la destrucción de las plaquetas en la circulación, como puede ocurrir en la púrpura trombocitopénica autoinmune por anticuerpos contra las plaquetas o en la enfermedad de Moscovich, en la púrpura trombótica trombocitopénica, y no está indicada porque la supervivencia de las plaquetas transfundidas va a ser, en el mejor de los casos, similar a la de las plaquetas del propio paciente. Y si nosotros tenemos un individuo con unas plaquetas de 15.000 y queremos, en este momento no está sangrando, y queremos aumentar el recuento de plaquetas para protegerlo de una hemorragia espontánea, pues no lo vamos a conseguir, porque inmediatamente después de haber acabado la transfusión de plaquetas, pues estas habrán destruido y seguirá estando en la misma cifra que estaba antes de la transfusión. Cuando existan factores de consumo de las plaquetas transfundidas y de las propias, como puede ocurrir en el caso de infecciones graves, coagulación intravascular diseminada, hiperesplenismo, etc., habrá que aumentar la dosis de plaquetas transfundidas. Es muy importante, como en todo tratamiento hemoterápico, comprobar el efecto de la transfusión, es decir, que efectivamente se ha producido el cese de la hemorragia que nos ha llevado a indicar la transfusión de plaquetas, o en el caso de una indicación profiláctica, que se ha producido el aumento esperado en el recuento de plaquetas, porque si no estaríamos, y esto es algo a tener en cuenta en los pacientes que se transfunden plaquetas de un modo crónico, estaríamos, como digo, en una situación de refractariedad a la transfusión de plaquetas, y por este término se conoce la destrucción rápida de las plaquetas transfundidas, generalmente porque el paciente ha hecho anticuerpos anti-HLA. Y en este caso, como veremos también en algunos de los ejemplos prácticos que presentaremos en las clases presenciales, pues es necesario buscar donantes compatibles o poner en práctica toda una serie de medidas para aumentar el rendimiento de las plaquetas transfundidas. Y con esto pues acabamos esta segunda parte de la clase de hemoterapia.